Vale, vamos a poner un ejemplo de la típica clase que representa un modelo de datos, de una clase que represente cualquier tipo de realidad, sea tangible o no, que podemos tener. Vamos a hacer un ejemplo completo de esa clase con su constructor, sus atributos, sus métodos básicos, es decir, los getters, los setters, el constructor, como decía, el toString, los que hemos ido viendo hasta ahora. Y vamos a crear luego una segunda clase en la que tendría cabida o en la que tendría sentido utilizar esta primera clase. Entonces, dentro de esto es un proyecto vacío de IntelliJ, ¿vale? Me voy a crear una Java class y vamos a crear una clase videojuego. Esta clase videojuego le vamos a añadir atributos, tampoco me voy a complicar mucho la vida, vamos a añadir algunos atributos sencillos, como por ejemplo, pues el videojuego va a tener un título, el videojuego va a tener una string también que puede ser, digamos, una plataforma donde se pueda jugar, es decir, la consola donde se juegue, o si es para PC, si es para PlayStation, Xbox, lo que sea, donde se puede jugar al videojuego, la consola, PC, Xbox, ya veremos, ¿no? Tenemos varias opciones. Y luego vamos a darle también un precio, que va a ser un double precio. No nos vamos a liar mucho más. Entonces ahora, yo para crear constructores, ya sabéis que el IDE los puedo autogenerar, pero vamos a crearlos de cero poco a poco. Un constructor siempre va a ser público para poder crear objetos desde fuera y el nombre del método del constructor siempre va a ser igual al nombre de la clase. Entonces es public videojuego y voy a crear un constructor vacío o un constructor por defecto vacío que lo que voy a hacer es inicializar las variables, los atributos a algún valor por defecto. Por ejemplo, título por definir, dis.plataforma es igual a plataforma por definir y dis.precio vamos a inicializarlo a 0. Voy a crear ahora un constructor parametrizado, es decir, un constructor al que sí que le llegan los valores y entonces me va a llegar una string título, una string plataforma y un double precio. Y yo básicamente lo que voy a hacer aquí dentro es inicializar los atributos del propio objeto con dis, igual que hago arriba, pero en lugar de pasarle un título fijo, le paso el título que me llega. Como ya había explicado, dis hace referencia al propio objeto y es la palabra reservada que utilizamos dentro de la propia clase videojuego para diferenciar el atributo del parámetro que me llega, porque como se llaman igual los tengo que diferenciar. Si se llamaran distinto, si esto fuera, por ejemplo, título nuevo, ¿no? Por ejemplo, yo podría aquí hacer título nuevo y podría ahorrarme el dis. No habría ningún problema. Porque aquí él sabe, fijaos que ya me lo colorea de morado el IDE. Sin embargo, ¿qué pasa si esto se llama título también y esto también? Claro que aquí no se lo está pasando al atributo. Aquí está haciendo que este título sea igual a sí mismo. Entonces ahí es donde podemos tener los problemas. Entonces, cuando se llaman igual, dis lo usamos para diferenciar. Dis hace referencia al atributo del objeto y sin el dis, como se llaman igual, pues es el parámetro. Entonces nada, es hacer esto con todo lo demás. Dis plataforma es igual a plataforma y dis precio es igual a precio. Y ya tendríamos el constructor parametrizado. Voy a crear getters y setters también. Voy a crear los getters primero, public get título. Fijaos que el propio IntelliJ ya me lo puede generar solo. Si yo ahora le doy a intro, me lo genera solo. Tenemos public string, get título y me devuelve el título. Pero bueno, vamos a hacer los otros dos a mano. Public string, get plataforma, que nos recibe parámetros y devuelve plataforma. Aquí podemos poner el dis también. No es necesario porque aquí no recibimos ningún parámetro, pero bueno, si lo ponemos tampoco está de más. El resultado es el mismo. Ya digo que esto da igual si lo ponemos o si no lo ponemos, como sea más sencillo. Luego, public double, porque acordaos que el precio es un double, entonces get precio, return precio. Y ahora vamos con los setters. Vamos a hacer los setters solo necesarios, por así decirlo. Podríamos crearlos todos, sobre todo porque si tenemos este constructor, bueno, vamos a crearlos todos, pero si no tuviéramos este constructor y solo tuviéramos el parametrizado, quizás el del título podríamos ahorrarnos el setter, porque el título del videojuego no debería de cambiar nunca, ¿no? Debería de ser, una vez se crea con un título, es raro que ya no cambie el título del videojuego. La plataforma sí que podría cambiar, porque podría
Podríamos tener que un videojuego que de repente tuviera una plataforma nueva o estuviera para una plataforma disponible y luego para otra, y el precio, por supuesto, sí que puede cambiar. Pero bueno, vamos a crearlos todos. Todos los setters son void normalmente, porque no devuelven nada. Entonces, setTítulo va a recibir una string con el título al que queremos cambiar, y esto lo que va a hacer es que this.título sea igual a ese título que me llega. Aquí sí que de nuevo me hace falta el this porque estoy llamando igual al parámetro. Si le llamase título nuevo, ya no me haría falta el this. Public void set plataforma, lo mismo, le llega una string plataforma y hacemos que this.plataforma sea igual a plataforma. Y con el precio, pues lo mismo, ¿no? Public void set precio, le va a llegar un double esta vez porque el precio es un double, y hacemos que this.precio sea igual a el precio que me llega. ¿Qué me faltaría? Pues podemos poner el típico toString. Acordaos que, como vimos anteriormente, el toString sobreescribe el método de la clase object que hace lo mismo, que nos sirve para cuando printamos el objeto que no nos printe la posición de memoria que ocupa, sino que nos printe la información que nos interesa. Entonces tenemos que poner el decorador override porque vamos a sobreescribir el método toString de la clase object. Entonces yo aquí hago public string, porque el toString siempre devuelve una string, no va a recibir parámetros, aunque podríamos hacer algo parametrizado, y lo que vamos a hacer directamente es un return de pues toda la información que queramos. En este caso la podéis poner con la estructura que queráis, con llaves, con lo que sea, ¿vale? Yo suelo utilizar algo parecido a lo que suelen hacer los IDEs. Hago videojuego y le pongo aquí ya directamente, le voy a poner un salto de línea y voy a ir concatenando cada uno de los atributos. Entonces va a ser videojuego más, el primero de los atributos era el título, entonces hago título, podemos incluso en la string ponerle los acentos, ¿no? Y le paso getTítulo. Podría acceder también con this directamente, pero bueno, ya que tengo el getter, pues lo voy a utilizar. Esto, manías, cada uno que lo haga como quiera. Plataforma, lo mismo, getPlataforma, y precio, lo mismo. Me faltan aquí los dos puntos, ahí está. GetPrecio. Y ahora le concateno las llaves de cierre. Me falta que, bueno, si no ponéis los saltos de línea, lo imprime todo en una línea. Esto, cada uno como quiera. Yo le voy a poner saltos de línea. De hecho, los voy a poner al principio de cada atributo y voy a borrar este de aquí, que ya lo tengo aquí. Y listo. Punto y coma aquí al final. Esto realmente, aunque esté en varias líneas, es porque voy concatenando y lo pongo en varias líneas para que me quepa, para yo verlo de forma fácil, ¿vale? Pero realmente es una sola línea de código. Acordaos que en Java indico el final de la línea de código con el punto y coma. ¿Qué ocurre? Pues que aquí si no me quedaría una línea muy larga y tendría que hacer scroll horizontal para verla toda. Me es más cómodo tenerlo así, pero realmente es una única línea el return. Bien, dicho esto, podríamos empezar a añadirle más métodos que hicieran alguna cosa con el videojuego, como, bueno, yo qué sé, añadirle cosas. Por ejemplo, en el precio podríamos, como hicimos en los ejemplos anteriores, al setter del precio podríamos sobrecargarlo añadiéndole el IVA, ¿no? Con el set precio que reciba el double precio y reciba un boolean IVA de si le aplicamos el IVA o no. Y aquí básicamente hacemos que si el IVA es true, pues vamos a devolver, perdón, vamos a modificar this.precio con precio más 1.21 para añadirle el 21% de IVA, y si IVA no es true, hacemos solo disprecio igual a precio. Vale, esto ya lo habíamos visto en los ejemplos anteriores. Hemos sobrecargado el set precio y ahora tenemos dos posibilidades: pasarle solo el precio o pasarle el precio y la posibilidad de incluir o no incluir el IVA para modificar el precio del videojuego. Podríamos crear más métodos también, dependiendo de lo que quisiéramos, mostrar plataformas posibles o algo así, si esto fuera una string que contuviera varias. Ya iremos viendo. Vamos a crear ahora una segunda clase que utilice esta. Vamos a crearnos una clase tienda de videojuegos, por ejemplo, y en la tienda de videojuegos podríamos decir que lo que tenemos es una estructura que contenga los videojuegos disponibles. Esto va a ser el único atributo que tengamos aquí, de momento. ¿Qué pasa? Esa estructura, de momento, solo hemos visto arrays, entonces vamos a utilizar un array para que tenga un número X de videojuegos disponibles, pero ya veréis más adelante que tendría más sentido a lo mejor utilizar un array list o alguna estructura que fuese de crecimiento y decrecimiento dinámica, ¿no? De momento
me voy a crear una privada de tipo videojuego, pero va a ser un array de videojuegos, como digo, y le voy a llamar videojuegos. Fijaos que estoy utilizando mi clase videojuego para definir el tipo de dato, al igual que en videojuego utilizo string para el título, porque acordaos que string no deja de ser un objeto. Pues aquí es lo mismo. Voy a tener un array de videojuegos y me voy a crear, por ejemplo, pues un constructor tienda de videojuegos que lo que reciba como parámetro sea la cantidad de videojuegos. Pues aquí lo que voy a hacer es, si me llega la cantidad, esa cantidad utilizarla para inicializar dis.videojuegos a un nuevo array, ¿vale? Pero este nuevo array va a ser un nuevo array de cantidad de videojuegos. Y así cuando yo creo mi tienda de videojuegos va a tener espacio para tantos videojuegos como yo le mande al constructor. ¿Qué ocurre ahora? Pues yo aquí puedo empezar a crear métodos, ¿no? La tienda de videojuegos, una de las cosas que podría necesitar sería añadir un nuevo videojuego. Pues podríamos crear, por ejemplo, un public void, añadir videojuego, o add videojuego, de añadir. A este método, ¿qué tiene sentido que le llegue como parámetro? El videojuego a añadir. Entonces vamos a decirle que le llega un videojuego y que le llega pues un nuevo videojuego. Le voy a llamar nuevo. ¿Qué pasa? Tengo un array. Como tengo un array, acordaos que el array va a tener una cantidad de videojuegos posible, ¿no? Pues imaginaos que me llegan 5 o 10, pero yo no lo sé, todavía no he creado el objeto tienda de videojuegos. Entonces, como no lo sé, lo que voy a buscar es la primera posición disponible. Luego modificaremos esto porque ya veréis que no va a ser void. Pero yo para buscar la primera posición disponible voy a recorrer mi array de videojuegos. Entonces voy a hacer for videojuego actual en dis.videojuegos, ¿no? Hago un for each y recorro mi array de videojuegos. Voy a hacer if actual es nulo. Eso quiere decir que en esa posición todavía no tengo videojuegos. Entonces, si el actual es nulo, hago lo siguiente. Vamos a hacer que actual sea el nuevo y un break, porque ya he añadido el videojuego. Esto sería una posible implementación. Ya digo, esto es un ejemplo sin mucho sentido, ¿vale? De hecho, aquí, por ejemplo, al añadir videojuego tendría sentido que esto fuera un boolean en vez de un void y que yo en vez de hacer un break, si puedo añadir el videojuego, devuelvo true. ¿Cuándo sé que no puedo añadirlo? ¿En qué caso no puedo añadirlo? En el caso de que yo mi array de videojuegos lo tenga lleno. Entonces, ¿cuándo sé si lo tengo lleno? Si yo recorro todos los videojuegos y, bueno, de hecho, este actual, esto no me sirve porque lo que estoy haciendo es cambiar esta variable. Tendría que, bueno, vamos a probar. En caso de que llegue al final, devuelvo false porque no he podido añadir el videojuego. Vamos a probar todo esto. Me voy a crear una clase main, o bueno, me la puedo crear aquí mismo. No, vamos a crearla fuera mejor. Me gusta más la solución. Me voy a crear un main con mi public static void main. No me hace falta que me lleguen argumentos de ningún lado. Y aquí me voy a crear mi tienda de videojuegos. Tienda va a ser igual a new. Tienda de videojuegos, le voy a decir que me caben 3 videojuegos. Y ahora voy a crear un videojuego. V1, que va a ser igual a new. Voy a usar el constructor por defecto, que ya no le tengo que pasar nada. Y ahora voy a hacer que mi tienda añada V1. Si todo ha ido bien, la tienda de videojuegos debería tener en su atributo el videojuego V1. Para yo comprobar todo esto, me gustaría imprimir la información de la tienda, pero vais a ver qué ocurre cuando yo, perdón, me falta el out, cuando yo intento imprimir un objeto que no tiene el toString implementado. Yo tengo el system.out.tienda, voy a imprimir la tienda y yo aquí todavía no he hecho toString ninguno. Vais a ver que esto falla también, pero bueno. ¿Qué ocurre? Pues que yo ejecuto esto, vamos a decirle que queremos ejecutar, no creo que sea por esto. Ah, pues sí, vaya, si no, no lo coge, mira tú. Bueno, lo ejecutamos, como decía, está haciendo el build y todo esto, y vamos a ver qué me imprime cuando imprime tienda. Ah, esto es lo que imprime. Esto realmente es la referencia, cómo interpreta la referencia al objeto, es decir, el puntero a su posición de memoria, y no me está dando la información de la tienda de videojuegos. ¿Por qué? Pues porque para que me dé la información de la tienda de videojuegos, como digo, necesito el toString. Entonces vamos a crearnos el toString de la tienda de videojuegos. ¿Qué pasa? El toString de la tienda de videojuegos es un pelín más complejo, porque yo quiero ver la información de todos los videojuegos. Pues entonces vamos a ver cómo hacerlo, ¿no? Vamos a hacer override, public string, toString, igual que siempre, solo que ahora, en vez de hacer un return con todo esto, voy a hacer un return, pero antes de ese return voy a, como es un pelín más complejo porque quiero recorrer el array y todo esto, vamos a declarar una string
toRet de toReturn. Al principio va a estar vacía, o más que vacía le voy a poner tienda de, o tienda, simplemente, ¿vale? Y un /n, y ahora voy a recorrer el array y en cada posición voy a mostrar la información de un videojuego. Para eso me voy a hacer un for, esta vez voy a hacer un for clásico, int igual a 0, mientras i sea menor que, bueno, no tengo getter, entonces voy a hacer this.videojuegos.length y más para recorrer mi array de videojuegos. Y aquí dentro voy a ir haciendo que toRet sea igual a, perdón, sea más igual, para ir concatenando, a la siguiente cadena. Voy a poner this.videojuegos de i, que es cada una de las posiciones, punto toString. Como ya tengo el toString dentro de lo que es la clase videojuegos, os recuerdo que esto al final es un array de videojuegos, entonces videojuegos de i me va a devolver un objeto videojuego. Ese objeto videojuego yo ya le tengo definido mi toString, entonces aquí puedo utilizarlo. Le concateno el toString y aquí cuando llegue al final, ya he recorrido todo, devuelvo toRet. Ya tengo el toString creado. ¿Qué va a ocurrir ahora? Recuerdo que antes esto era lo que pasaba. Bueno, pues ahora me va a dar la información de los videojuegos. Si yo ejecuto, sin yo llamar aquí al toString, vaya. Claro, ¿qué ocurre? Fijaos, videojuegos de i is null. Esto es uno de los problemas que tenemos con los nulos. Yo aquí le he dicho que tengo 3 videojuegos, pero solo le he pasado uno con add. Eso quiere decir que yo ahora mismo tengo un videojuego en la posición 0, pero la posición 1 y 2 están vacías, son nulos. Lo lógico sería, bueno, podríamos simplemente llenarlo de videojuegos, ¿no? Pero por seguridad, para que eso no pase, cuando yo hago esto, que aquí es donde tengo el problema, si yo hago videojuegos de i y esto es nulo, el nulo no puede hacer toString. Pues voy a hacer aquí lo siguiente. Si this.videojuegos de i es distinto de null, entonces sí que llamo al toString. Si no, eso quiere decir que la posición está vacía, hago toRet más igual y le voy a decir que, bueno, le voy a poner un /n y le voy a decir posición nula por el momento y otro /n. Así, de esta forma nos ahorramos la posible null pointer exception. Podríamos capturarla también con un try catch, como hemos visto, pero bueno, ahora para salir del paso vamos a ver cómo solucionar esto. Todo está siendo nulo por el momento. ¿Por qué? ¿Por qué no me ha añadido este videojuego? Fijaos que ya está la llamada MeToString, pero la posición 0 se está yendo a nula por el momento. Eso es porque cuando creamos el add, con este for, este actual es una variable, digamos, que solo existe dentro de este for. Para yo añadir el videojuego, necesito un for clásico, ¿vale? Necesito, como hago abajo, int i igual a 0, mientras i sea menor que this.videojuegos.length y más, exactamente igual. Y aquí, si el actual ya no me sirve, es si this.videojuegos de i es nulo, hago todo esto, this.videojuegos es igual a nuevo. Tengo que acceder a la posición concreta del array. No me sirve el for each en este caso. Entonces, ahora que lo tengo corregido, fijaos cómo va a volver a ejecutarse esto, me va a crear la tienda, me va a crear el videojuego y esta vez el add sí que me va a poder añadir. Que de todas formas esto podría haberlo comprobado, ya que el método add videojuego me devuelve un boolean, podía haber hecho un if-else aquí para saber si lo había añadido o no, ¿no? De hecho, bueno, podríamos eso, haber puesto un print o algo por el estilo. Ahora que ya debería de funcionar, cuando yo ejecuto, vamos a esperar a que parsee todo de nuevo, lo voy a volver a ejecutar. Ahí está. Tengo en mi tienda de videojuegos el videojuego con el título por definir y la plataforma por definir y las otras 2 posiciones nulas. Vamos a llenarlo de videojuegos. Vamos a hacer que además de videojuego 1, voy a crear videojuego v2 igual a new y voy a llamar al otro videojuego. Le vamos a poner el título, Super Mario Bros, que no falla nunca, de la Nintendo 64. Y le vamos a decir, pues esto ahora mismo estará caro, así que le vamos a decir que 300. Y vamos a crear también videojuego v3, new, videojuego. Vamos a crear un alias. Voy a decir que videojuego v3 es igual a v2. v3 va a ser un alias de v2. Y voy a hacer tienda.add de videojuego, le voy a pasar v2 y le voy a pasar tienda.add de videojuego v3. Realmente le estoy pasando el mismo videojuego. Es un alias uno de otro. Lo que pasa que en el momento en el que se lo añado a la tienda, como le llega un videojuego nuevo, le llega un paso por valor de un videojuego nuevo. Entonces aquí realmente me va a almacenar un videojuego en cada posición, ¿no? Si yo ahora ejecuto esto, el sysout de la tienda debería devolverme ya pues un videojuego en cada posición. Ahí está. Tengo un videojuego, otro
y otro. Me queda un pelín feo porque realmente me falta un salto de línea aquí al final, ¿no? Quizás al principio de cada videojuego. Esto lo puedo solucionar veniéndome aquí a videojuego y añadiéndole un salto de línea más aquí, y ahora si lo vuelvo a ejecutar ya debería de... También podría en este toString, bueno, modificarlo de forma que pusiera los saltos de línea distintos. Y ahí está, mi tienda con todos sus videojuegos. Esto podríamos complicarlo más y más y más, podríamos estar añadiendo un montón de funcionalidades. Por ejemplo, aquí podríamos añadir la forma de eliminar un videojuego y sería poner a null la posición que me llega, es decir, tendríamos un método al que le llega la posición de alguno de los videojuegos, habría que comprobar si la posición existe, si tiene un videojuego, y si tiene un videojuego ponerla a null y devolver true, por ejemplo, si hemos podido. Podríamos también crear un método para modificar un videojuego de una posición concreta. Podríamos modificar la estructura de datos en la que almacenamos videojuegos, que no fuera un array de tamaño fijo, sino que fuera, pues es un array list o una lista que me permita tener posiciones dinámicas, ¿vale? Esto ya lo iremos viendo poco a poco. Pero luego además podríamos también modificar el objeto videojuego. Podríamos hacer, bueno, añadirle más cosas de interés, ¿no? Como, no sé, una duración estimada. Y sobre todo, una de las modificaciones más lógicas que se me ocurren es que la plataforma, en lugar de ser un string, sea un objeto plataforma, o como la plataforma en sí a lo mejor solo nos interesa el tipo de plataforma y queremos que sean unos tipos concretos, quizás nos interesaría hacer un enumerado. Vale, hacer un tipo nuestro propio que solo admita distintos nombres para como acotar las posibles plataformas y utilizar ese enumerado como atributo aquí. Ya veremos más adelante cómo declarar un enumerado en Java y cómo utilizarlo para este tipo de cosas, ya veréis que es sencillo y podría ser pues una posible modificación o ampliación de este pequeño ejemplo, ¿no? Pero ya veis que pues aquí en el main hemos utilizado nuestra tienda de videojuegos, nuestro objeto videojuego, hemos creado una clase que utiliza objetos de la otra clase que hemos creado y hemos visto cómo el toString es necesario para mostrar la información de forma correcta, cómo crear varios videojuegos, cómo insertarlos, un ejemplo rápido de también uso de arrays, ¿no? Que al final esto no es muy distinto a cuando recorríamos las listas, lo único que hay que tener en cuenta que, cuidado porque el nulo nos puede jugar una mala pasada, como nos pasó cuando intentamos llamar a un toString de un videojuego que todavía era nulo. Esto genera una null pointer exception.